Hey, ¿qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión. Me encanta poder saludarlos nuevamente. Nueva semana, nuevo episodio, nuevos invitados. Qué alegría poder volver a encontrarnos en este espacio. Recordemos que Conversaciones sin Guión también es ese lugar para conocer un poco más de esos creadores de contenido que a diario vemos, pero que de pronto no conocemos un poquito de su intimidad. Así que, bienvenidos. ¡Hey! Eso es Conversaciones sin Guión, un espacio en el que conocemos la vida sin guión de los mejores creadores de contenido digital y tus celebridades favoritas, sus gustos, sus pasiones y hasta la relación que tienen con las redes sociales. Bienvenidos. Bueno, necesito contarles que este episodio estuvo reagendado por ahí 3 veces. Casi que no coincidimos, pero como siempre les digo, en el momento perfecto siempre llega. Y por eso hoy quiero presentarles a una mujer súper especial que admiro completamente y que sé que muchas personas la siguen precisamente por su forma de inspirar y de hacernos ver que esos sueños que queremos cumplir en el mundo digital sí son posibles. Así que un aplauso, bienvenida a Tati Uribe. Linis, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí, me siento muy honrada. Ay, gracias a ti por aceptar esa invitación, de verdad que me soñaba con este episodio, decía las veces que sean necesarias lo vamos a reagendar porque definitivamente sé que tienes un mensaje demasiado lindo para dar. Entonces, Tati, el agradecimiento es para ti, me honra mucho que puedas estar en este espacio y quiero que empecemos hablando un poquito cómo empezó ese sueño por el mundo digital. Linis, mira, yo la verdad empecé de forma muy empírica, tenía 18 años, subo mi primera entrada a un blog a los 2012, yo estaba en vacaciones, la verdad no tenía mucho que hacer y dije, pues, ¿por qué no abrimos un blog? Abramos un blog. ¿Y de qué abrimos el blog? Yo dije, bueno, pues tengo una conocida que tiene una tía y la tía tiene un blog de moda, pues yo voy a hablar de moda. Y empiezo a buscar y lo que me encuentro son muchos blogs de moda, de estilo, youtubers de maquillaje, pero todavía no me sentía lista para abrir un canal en YouTube. Entonces empiezo con un blog en 2012, en esa época donde no había tutoriales de cómo hacer blogs, donde todo era muy empírico y me pasaba horas y horas entendiendo cómo cambiarle el color a un botón, qué era el HTML5, qué era un hipervínculo y así fue desde el aburrimiento que empezó este proyecto sin saber en lo que se iba a convertir. O sea, empezaste un blog de moda sin saber mucho de moda. Nada, o sea, ni de moda, ni de tecnología, ni siquiera sabía que existía algo llamado marketing digital. Era simplemente un deseo de hacer algo distinto. Y sobre todo, como estudié comunicación, yo siento que hay un estigma muy fuerte en la carrera y yo en ese momento estaba iniciando mi carrera en comunicación y todo el mundo me decía que yo no tenía contactos, que yo no era bonita, que no era reina de belleza, entonces que cómo me iba a abrir paso en los medios tradicionales. Y yo dije, pues mi estrategia va a ser que voy a tener algo para mostrar y si yo estoy escribiendo desde el inicio de mi universidad, cuando salga al mundo laboral voy a tener un portafolio para mostrar que tuve una trayectoria y así de pronto conseguir trabajo más fácil. Entonces realmente esa era mi intención, poder empezar a mostrar que era una niña con iniciativa. No, pero la verdad, ese consejo sí hay que anotarlo, porque definitivamente yo también, digamos que lo apliqué un poco en la universidad y la verdad es ahí donde uno debe empezar esos proyectos, porque es cierto que cuando quieres un trabajo tradicional es lo primero que te van a pedir, como qué has hecho, entonces la verdad, súper adelantada, o sea, ese tip. Lo digo porque hay muchos estudiantes de comunicación que siguen este podcast y sé que ese tip les va a servir un montón porque de verdad cuando salimos al mundo laboral, saber que al menos hemos escrito algo, hemos hecho ese video en Instagram, en TikTok, es una carta de presentación Total. Impresionante. Sí. Tati, ¿eso sí te sirvió para presentarte en el mundo laboral o cómo fue ese cambio un poco a la independencia? Bueno, mi sueño siempre fue trabajar en un noticiero. Mi sueño era el periodismo, me gustaba muchísimo escribir crónica y realmente
me ha encantado siempre contar historias. Lo que pasa es que no sabía que al final la historia que iba a tener que contar era la mía, ¿cierto? Pero yo empiezo creando contenido escrito, luego me paso para YouTube con muchísimo miedo, muchísima pena. Obviamente ahorita hacer contenido es cool, en esa época era pues de ñoños, o sea, desparchados, quién te va a ver. Y recuerdo que sí tuve que lidiar muchísimo con esos rumores de pasillo en la universidad y me costaba un poquito decirle a la gente que yo hacía contenido para YouTube. En paralelo, tuve mi primer trabajo en una constructora como auxiliar comercial a los 18 años y yo iba haciendo las dos cosas, pero siempre me daba mucha pena que supieran que yo hacía videos en YouTube. Pero tuve una jefe y ella me empoderaba un montón y ella me decía, tú siempre vas un paso adelante, tú eres una esponja, tú absorbes todo, eso que estás haciendo te va a servir un montón. Y me motivaba muchísimo y me decía, tú no te vas a quedar aquí creciendo en esta compañía, o sea, tú vas a hacer algo grande con tu proyecto. Y yo no me lo creía porque nadie en mi familia ha tenido negocio, ni ha tenido empresa, ni tampoco una marca personal. Para mí en ese momento era simplemente lo que yo iba a tener para mostrarle a mis futuros empleadores y para hacerme un lugar en el mundo corporativo. ¿Cómo sorteaste ese tema de los rumores? Porque aunque hoy es cool, sé que hay muchas personas que todavía no se atreven. Yo tenía muy claro para qué estaba creando contenido. Si bien yo en ese momento no sabía que esto se iba a poder monetizar, que iba a vivir de esto, que iba a lograr impactar vidas a través de esto, yo tenía claro que yo no tenía contactos, que lo único que yo podía hacer era una comunidad en internet. Primero porque nunca me he considerado hábil para hacer relaciones, para ir a un evento y conectar con este y con este. No vengo de papás hiperconectados tampoco. Así que yo decía, esta es mi forma de mostrarle al mundo que hay alguien que quiere tener una voz en el mundo. Y con esta idea me fui siempre. Y cuando alguien me decía, ay, qué ridícula, está haciendo videos en YouTube, o pues yo hacía videos de maquillaje y yo no sabía nada, entonces me hacía una sombra negra por acá, la otra fucsia, y eso me quedaba horrible. Pero yo veía esos videos y yo decía, algún día los voy a hacer mejor. Y luego me criticaban, no tienes micrófono. Y yo decía, listo, este año de Navidad le voy a decir a mis papás que me den un micrófono, pero me dan un micrófono de 10.000 pesos, que queda peor. Y yo lo hacía, entonces me volvían a criticar y yo decía, listo, entonces ahora tengo que hacer algo para ahorrar para un micrófono y luego voy a hacer algo para ahorrar para una cámara. Y así me fui yendo diciendo, voy a hacer lo que tengo con las herramientas que en este momento hay a mi disposición, lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero cada vez voy a ir mejorando más y más. Y si hay personas a las que les parece muy ridículo lo que yo estoy haciendo, voy a identificar si esas personas son referentes para mí. Y realmente nadie que estuviera haciendo algo más que lo que yo estaba haciendo me criticaba. O sea, la gente que yo admiraba genuinamente me decía, lo estás haciendo muy bien, qué lindo. Y los que me criticaban, pues simplemente estaban de fiesta en fiesta, punto final. Es que eso es lo que muchas veces encontramos, o sea, finalmente cuando uno empieza como a filtrar, se da cuenta que la mayoría de personas que critican ni siquiera han empezado a hacer nada, Total. pues ni en un proyecto digital, ni nada, porque digamos que para lo que están dispuestos es a eso, como a ver la crítica o a ver, como decimos muchas veces, el lunarcito. Sí. El lunar en la pared blanca, cuando en realidad también pueden ser como sus miedos ahí súper representados. Claro. Tati, ahí dices algo súper importante y es empezar con las herramientas que tenías. Y yo siento que para uno entender eso, o tiene que tener un nivel de conciencia muy grande o también tiene que escuchar mucho alrededor, como te diste cuenta también como hey, tengo eso y un conocimiento que estoy puliendo porque empezaste como de manera muy empírica, pero definitivamente lo puedo hacer con o sin esas herramientas. Mira, yo creo que yo tuve un privilegio y fue empezar cuando a mi alrededor nadie había empezado. Por supuesto había creadores de contenido, pero yo no recuerdo ver a nadie que hablara de emprendimiento, ni que en esa época puntual. Y yo no tenía muchos referentes de comparación, ¿cierto? Ahora sí. Entonces, ahora sí yo quiero empezar en el mundo del emprendimiento. Yo veo personas que están creando contenidos con unos setups increíbles y claro, yo grabándome con mi celular chichipatico ahí me siento muy mal, ¿cierto? Pero la verdad es que yo creo que un mantra en nuestra vida debería ser, voy a hacer las cosas lo mejor que pueda y cuando sepa más,
las perfecciono. O sea, una cosa es entrar en este síndrome del impostor y en esa parálisis de decir, no tengo las herramientas, el mundo no está listo o no merece esto que yo estoy compartiendo. Y otra cosa es decir, listo, sé que en este momento hay personas que pueden hacer las cosas mejor, pero yo voy a llegar a ese momento. En este punto voy a iniciar con las herramientas que tengo. Y creo que hoy tenemos una desventaja un poco, y es que todos los días nuestro celular es una ventana hacia el mundo. En el 2012, si bien existía internet, 2013 que empiezo a crear contenido en YouTube, yo no tenía tanto con quién compararme. Entonces yo no sabía si lo estaba haciendo bien o mal. Yo simplemente recibía comentarios de personas que me decían, qué lindo contenido, o qué voz tan chillona, asustaste a mi perro cuando puse tu video. Pero no podía compararme con tantas personas como ahorita. Siento que hoy el reto está en entender que la comparación viene del ego, pero que tu alma ya sabe lo que tienes que hacer. Y normalmente el alma te dice, eres sabiduría infinita, tienes una voz para compartir con el mundo necesita tu mensaje, pero el ego te dice, ay, ese celular tan malo, ay, pero no tienes micrófono, ay, pero no tienes una casa linda donde grabar. Y el mundo se pierde de tu mensaje simplemente porque decidiste subirle el volumen a la voz de tu ego. Así que yo creo que cuando hay incomodidad es porque tu alma te está diciendo, ¿sabes qué? Hay una forma diferente de hacer las cosas. Y creo que es lo que hoy deberíamos tener presente. Hay algo ahí súper lindo, es que me conmueve mucho porque me parece que de verdad es muy difícil dar ese primer paso cuando hemos visto a mucha gente que ya lo ha dado. Pero si hoy tú pudieras como empezar de cero, o sea, no existe la Tati que conocemos hoy, ¿cómo iniciarías sin ver lo que están haciendo los otros para no sentir como esa frustración? Yo todos los días me siento principiante, y como principiante todos los días tengo una tendencia a la comparación. O sea, decirte aquí, Linis, yo ya lo tengo dominado. O sea, yo no me comparo con nadie, yo estoy en lo que estoy. No tengo esa fortaleza mental y ojalá la tuviera. Lo que yo hago es, sigo a las personas que sigo, y cuando alguien me genera incomodidad, es decir, cuando no soy capaz de reconocer al otro como una persona que merece ser admirada, sino que se convierte en un referente que me pone en una situación de envidia, silencio a la persona. No porque algo esté mal con ese creador de contenido o con ese empresario, sino porque dentro de mí todavía hay una grandeza oculta que no he podido sanar y que necesito reivindicarme con esa grandeza para poder ver en esa persona lo bueno que está haciendo sin tener que sentirme yo minimizada. Entonces, hay días en los que yo veo a una persona y digo, wow, lo que hace es increíble, me encanta, me motiva, me inspira, pero hay otros días que digo, lo estoy haciendo mal, me estoy quedando atrás, me estoy quedando obsoleta, tantos años que llevo en esto y mis resultados no son los de esta persona que lleva 6 meses. Y cuando entro en esa debilidad mental, entiendo que la solución es silenciar a esas fuentes de malestar. Y yo creo que no está mal, yo creo que es un acto de salud mental y de amor propio. Es importante identificar cuando tenemos como esa incomodidad, porque como tú dices, siempre podemos darle la vuelta. Es decir, como que en realidad quiero esto que me está mostrando otra persona, o estoy viendo que yo también lo puedo lograr. Claro. ¿Cierto? O sea, Sí. lo podemos ver como una inspiración, Sí. ¿cierto? O definitivamente frustrarnos y decir, esto solo le pertenece a esta persona. Y algo que yo creo que este es el comentario que yo más respondo. Muchas veces cuando tú estás en la industria del fitness, tú te vuelves en un referente que angustia a unas comunidades porque no logran seguir ese ritmo, ¿cierto? En mi caso, que estoy enfocada en emprendedores, sobre todo mujeres que son mamás, casi siempre la inspiración viene de, pues parece que tuvieras tiempo para todo, parece que todo lo tienes bajo control, y muchas veces la sensación que dejas cuando creas contenido es, tienes la vida resuelta, ojalá yo fuera como tú, pero no puedo. Y cuando siento que dentro de los comentarios que me dejan ahí esa sensación de tú eres suficiente, pero yo no, te admiro, pero yo no lo lograría jamás, casi siempre mi respuesta es, lo que tú estás viendo en mí ya existe en ti. O sea, yo solamente soy capaz de reconocer esa grandeza en otra persona porque ya esa grandeza me habita. Y a veces cuando digo esto y comento esto, me escriben por mensaje directo, ¿cómo así? O sea,
¿Cómo así que yo que te veo a ti y creo que manejas súper bien el tiempo y que logras llevar tus negocios adelante teniendo un matrimonio estable y estando presente con tus hijos? Yo siento que mi vida es un caos. Yo le dije, o suelo decir es, tú lo estás viendo desde la admiración y desde la inspiración. Porque si lo estuvieras viendo desde otro lado, tu comentario no sería tan lindo, tu comentario sería de odio. Cuando tú logras verlo con esa admiración y con esa sensación de quiero esto para mi vida, es porque ya existe eso en ti. Simplemente necesitas apropiarte de ese deseo, necesitas apropiarte de esa grandeza y hacerla tuya. De que en ese momento cuando estabas empezando a hacer contenido, eras tú solita, ¿cierto? Sí. Tú solita, con tus tutoriales, con tu conocimiento. Hubo también personas a tu alrededor que te decían, ve, seguilo haciendo, que está súper bien. Sí, principalmente mis papás. Y yo siento, o ahorita lo veo como mamá, que el mensaje que tú le transmites a tus hijos es muy poderoso, porque incluso en ese momento que yo ya era mayor de edad, muchas veces la voz del papá y de la mamá se convierte en la voz interna del hijo. Y cuando mi propia voz me decía, no más, que pérdida del tiempo, tira la toalla, luego en paralelo empiezo a emprender con una agencia digital y yo decía, esto es muy difícil, o sea, ¿por qué no dejo todo esto, lo mando al carajo y me busco un trabajo en cualquier banco o en cualquier empresa? Pero esto es demasiado incómodo, o sea, emprender se siente muy incómodo y no tengo referentes a mi alrededor que me estén mostrando que es normal este dolor, esta incomodidad, estas pérdidas de plata, estas pérdidas de salud. Y en primera instancia tuve a mis papás que al principio no lo entendían, que me preguntaban por qué me pasaba tantas horas editando videos, buscando cómo mejorar audios, buscando cómo construir sitios web, pero que conforme fueron entendiendo mi propósito, cada vez me apoyaban más. Y luego tuve una crisis muy fuerte entre 2017 y 2018. Yo ya tenía unos 5 años creando contenido y yo decía, ¿cómo es posible que 5 años y nada pase? O sea, ya estoy casada, estoy a punto de tener un hijo, 5 años y le invierto todo el tiempo del mundo a esto y no me da ni un peso. O sea, ya soy adulta, no es la niña de 18 años haciendo videos solo por diversión, sino que ahora necesito monetizar porque es que hay un matrimonio que necesita salir adelante, unos servicios que tienen que ser pagados y ahí todavía era brújula de la moda. Ya no me llenaba el tema del que estaba hablando, yo quería enseñarle a la gente cómo emprender sin dinero como yo lo había logrado. Y le dije a mi esposo, simplemente yo cierro todo esto y ya, o sea, me dedico a mi emprendimiento, a tratar de sacarlo adelante y no pierdo tanto tiempo en esto. Ya después él me dice, dale una última oportunidad, deja de ser brújula de la moda, conviértete en Tati Uribe, habla de lo que realmente te apasiona y si no, si no pasa absolutamente nada, pues por lo menos hablas de algo que te llena. Y ahí fue donde hice toda la reestructuración y de 5 años sin hacer absolutamente nada a nivel económico, 3 meses hablando del tema que me gustaba, todo empezó a monetizar. Esa era la conversación que todos los que estamos empezando necesitábamos escuchar. Es impresionante y de hecho lo hablo mucho con mis amigos y les digo, vea, se me agua el ojo. Porque yo llevo ni siquiera un año, o sea, llevo 10 meses y muchas veces digo, no está pasando nada. Pues digo, como, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo tanta inversión de verdad se va a ver? Sí. Pues que uno muchas veces quiere resultados económicos porque la verdad todos también nos movemos un poco por el dinero, Claro. ¿cierto? Y más cuando lo decías, o sea, yo ya tengo 28 años, ya necesito pagar los servicios, necesito mercar, entonces ¿esto cuándo va a explotar? Y siento que hoy tengo una respuesta muy linda y es escucharme. Es decir, a veces nos hace mucha falta escuchar ese propósito que en sí tenemos. Claro. Y dejar de ver un poco hacia afuera lo que le está funcionando a los demás. Y yo creo que es que en el mundo digital, o por ejemplo yo que me muevo en la parte de negocios, se siente como si el resultado último fuera el dinero. Y yo amo el dinero, o sea, a mí me encanta, yo sueño con abundancia, prosperidad, riqueza, siento que todo el tiempo estoy trabajando en expandir mi capacidad de recibir dinero. Sin embargo, siento que se ha vuelto el fin de todo. Y hay 2 demonios hoy muy fuertes, dinero y seguidores. No son malos como tal, sino como
se han convertido en nuestro Dios, ¿sí? Para mí el dinero es súper importante, siento que es un facilitador, pero lo veo como herramienta y no siento que me domine a mí. Lo mismo el número de personas que te siguen, ¿cierto? Yo a veces veo un video y yo digo, o sea, este video llevo 11 años creando contenido, alguien 11 años creando contenido perfectamente pudiera tener millones de visualizaciones y este video tuvo 6,000 y 30 comentarios y digo, le fue súper mal. Pero luego miro los 30 comentarios y escribo en mi diario, gracias porque hoy pude impactar a 30 personas que han sido capaces de retroalimentarme de lo que mi mensaje ha hecho. Y eso me hace sentir rica todos los días y millonaria y abundante. Y creo que hemos confundido muchísimo la verdadera riqueza. O sea, yo creo que realmente vivir en propósito trae como consecuencia el dinero, ¿cierto? Pero lograr impactar la vida de alguien, por ejemplo, a través de lo que tú haces, trayendo una persona que de pronto le mueva la vida a otra, eso naturalmente se va a ver recompensado. Y antes estábamos acostumbrados a negocios donde decíamos 6 años están en pérdida, 6 años se estabilizan y llegan a punto de equilibrio y después de 12 años ya logramos la bonanza. Pero hoy como vemos a chicos de 19 años que con dropshipping ya se hicieron multimillonarios, sí, vivimos en ese afán y en esa carrera. Y yo creo que vivir en afán y en carrera simplemente deteriora la salud, deteriora la autoestima, deteriora el autoconcepto, cuando realmente ya estamos haciendo cosas grandiosas, porque dimos el paso de tener una voz en el mundo, dimos el paso de hacer algo distinto y naturalmente se va a ver remunerado. Pero yo pasé mucho tiempo de mi vida sintiendo que era el dinero lo que me iba a dar reputación, que era el carro lo que me iba a dar reputación, que era la cantidad de seguidores lo que me iba a dar reputación y solté ese control. Y ahora entiendo que es el dinero puesto al servicio de mi propósito. Es el número de personas que me siguen cuando realmente es comunidad. Es el carro cuando en él puedo meter a mis hijos. Pero no es el carro, el dinero y el número solitos. Tati, también es entender que ese mensaje, o sea, el mensaje que damos no es para todo el mundo. Y eso es muy difícil porque a veces queremos como abarcar muchos espectros del mundo digital, cuando en realidad a mí me da mucho miedo enfocarme, pues como tener un solo, como decir, un solo nicho, Sí. porque pienso que estoy perdiendo. Y yo creo que eso ha sido como en muchas decisiones de mi vida y a muchas personas también creo que les puede pasar que lo ven como una renuncia, Sí. cuando en realidad cada vez entiendo más, todavía no lo he logrado, es una elección. Tú no Sí. estás renunciando a nada, a esto otro que dejas, simplemente estás eligiendo algo con lo que vibras más. Y siento que tu comunidad hoy en día está muy segmentada, aunque siento que tiene un público supremamente diverso. En ese momento en el que dijiste, dejo brújula de la moda y me voy a enfocar en Tati Uribe, ¿no te dio miedo un poco perder ya lo que habías construido? Sí, claro, y perdí mucho. O sea, yo tenía 70,000 seguidores para ese momento en YouTube y subía un video y lo veían 100 personas y de esas 100 personas que lo veían, 20 comentaban, me gustaba más el contenido anterior, ya se volvió una aburrida que solo habla de Instagram. Y obviamente da esa angustia de 5 años de trabajo perdido, pero hubo un video que me devolvió la esperanza. Y resulta que yo toda mi vida he soñado con ser mamá. Ya ahora soy mamá, tengo 2 hijos, pero siempre mi sueño era trabajar desde mi casa para cuidar a mis hijos y no tener niñera. Ese era como el sueño mayor de mi existencia. Y por eso todo el tiempo buscaba cómo conseguir trabajo por internet. O sea, yo desde que tengo 15 años busco eso. Y al principio salían cosas como manda fotos así, foto de tus pies, o sea, cosas como poco chéveres, pero llegó un momento en el que de tanto buscar aprendí a dar clases de español por internet y me pagaban $10 la hora y en ese momento eso era pues el platal de la vida. Entonces yo empiezo a hacer videos enseñándole a la gente cómo preparar el video para dar clases de español por internet, cuál es la plataforma que uso, cómo conseguir tus primeros alumnos y ese video tuvo 600,000 reproducciones y con ese video empezó a crecer otra vez el canal. Entonces obviamente iba en un crecimiento muy lento, hago el cambio y tiene una caída en picada, pero vuelve y se recupera. Y hace poco hice un siguiente cambio y es, sí, construí mi reputación hablando de marketing digital, de emprendimiento, de redes sociales. Eso ya no me llena,
porque yo me di cuenta que podía entregar las mismas herramientas de redes sociales al mismo grupo de personas y a unos les funcionaba y a otros no. Y me empieza a mover desde hace muchos años el tema de la mentalidad. Cómo una persona puede construirse primero como ser humano para luego hacer un negocio exitoso que sea reflejo de lo que la persona es. Y tomé la decisión de ya no hago tutoriales en YouTube de plataformas, me dedico simplemente a construir primero al ser humano y con cada uno de esos cambios se sienten bajones importantes, pero el número baja y el alma sube y yo prefiero entonces que mi alma se sienta cada vez más, em, que sienta la grandeza realmente, aunque el número tienda a la baja. Ser fiel a ti. Sí. Esa es la clave. Me parece muy lindo porque, a ver, muchas veces juzgamos que porque hoy me gusta el color rojo y mañana no, entonces, ay, esa persona sí cambió. Sí, total. Y la verdad es que nosotros siempre cambiamos. O sea, estamos en constante evolución y así mismo puede ser el mundo profesional. Y mira, yo llevo 11 años creando contenido, no es lo mismo la Tatiana de 18 que la de ahorita que en 8 días cumple 30, o sea, es súper distinto. Y desde el punto de vista del marketing, mi carrera ha sido muy fracturada a nivel de nicho, de elección de mercado, cuál es mi cliente potencial, cuál es mi comunicación. Y seguramente un marketero te va a decir, así no se hace, ¿cierto? Y yo sé que así no se hace. O sea, si yo empecé con Brújula de la Moda y me hubiera mantenido en el tiempo haciendo eso, pues probablemente aprendiendo las estrategias correctas lograba sacarlo adelante. Si yo me hubiera dedicado a trabajar por ser la gurú del marketing digital, lo hubiera logrado. La pregunta es, cuando yo esté en mi lecho de muerte, que es algo que me pregunto de forma seguida, cuando yo esté en mi lecho de muerte, ¿lo que estoy haciendo hoy me va a llenar, sí o no? Y puede que para el marketing sea un asesinato a la carrera profesional y puede ser que a nivel de marketing sea un asesinato al nicho y a todo lo que está previsto dentro de lo que se debe hacer, pero es que cuando yo me muera, las personas que me están diciendo que así no se hace, probablemente no van a estar ahí, probablemente ni se acuerden de mí. Yo simplemente quiero vivir con la certeza de que cada día hice lo que me apasionaba y da muchísimo miedo. Y da mucho miedo cuando lo que estás haciendo ya te paga tus cuentas. Pero al mismo tiempo, algo que me he dado cuenta es el punto que te está generando incomodidad te da una cantidad de dinero. Cuando tienes la valentía de pasar al punto que ya se siente fiel a ti, el mundo te remunera de forma natural y en cantidades superiores. Y entonces el siguiente paso y el siguiente cambio da menos miedo. Y no se siente como con tanto esfuerzo. Exacto. Porque mira que hablas como de esos primeros 5 años, que era mucho de escuchar comentarios, cambiar el micrófono, mejorar el contenido y cómo después de esos 5 años todo se transformó un poco mejor. Sí. Y ya sabías de algún modo cómo hacerlo. Claro. Entonces es también como entender que cada proceso tiene su tiempo y que el tuyo evidentemente no es igual al mío. Sí, y yo siento que en redes sociales no vemos el apalancamiento que tienen algunas personas. O sea, no es lo mismo cuando tú empiezas sin capital, empezando en redes sociales, tratando de hacer todo con las uñitas, a si un día te dicen, pues vamos a hacer un despliegue y vas a tener un lanzamiento donde te vamos a meter tanta plata en publicidad, no es lo mismo. O sea, una persona puede entrar al mundo un poquito más adelante y tú simplemente compararte con el resultado, pero no viste el proceso y no honraste tu propio proceso, un proceso que de pronto tuvo más retos, que necesitó más trabajo personal, que necesitaste autofinanciamiento. Eso es algo que no vemos y simplemente nos comparamos con el resultado, pero nunca vemos el proceso. Tati, en ese momento en el que todavía estabas como que todavía no tenías como una remuneración, ¿cuál fue la campaña, el cliente o ese momento donde dijiste, ay sí, esto sí puede ser un trabajo, esto sí puede ser remunerado? Bueno, yo no sabía que hacer contenido daba plata realmente. Yo simplemente sabía que YouTube en algún punto monetizaba, pero a mí todavía me faltaba mucho para cumplir ese umbral. Y un día me llega un correo
y me dicen, somos la agencia de Oreo y vamos a hacer una campaña por Halloween, te tienes que poner un filtro. Entonces era un filtro donde mi cabeza se convertía en una galleta Oreo y subes un videíto a Instagram. En ese momento no era Reel, sino el videíto tradicional, y te vamos a pagar 1.200.000. Y yo, ¿cómo así? O sea, en ese mismo momento yo estaba trabajando en una constructora y me ganaba medio salario mínimo. Eso era 300.000 pesos al mes y todo se me iban pasajes. Entonces, que a mí me dijeran que iba a hacer un video y me iba a ganar 1.200.000, claramente cuando yo le dije a mis papás me dijeron, eso es una estafa, o sea, mucho cuidado. Quién sabe qué quieren hacer con esa foto. Pero me puse a investigar, encontré la agencia, vi a otros creadores haciéndolo, empecé a buscar y decía como si efectivamente a los creadores les pagan por hacer campañas. Hice la campaña. Al principio sí creí que era una estafa porque yo no sabía que las empresas pagaban como a 45 días. Ay, sí. Pero cuando me llegó la plata yo dije, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que yo me haga esto en 4 meses y yo hice un video de 15 segundos y me gané este platal. O sea, aquí hay una oportunidad. Creo que ahí fue donde entendí que trabajar en redes sociales se podía convertir en un ingreso muy, muy bueno. Y estamos hablando de que todavía tenías la brújula del amor. Sí, todavía, pero sabes que ahí yo siento que fue lindo porque me abrió el panorama de esto se puede convertir en mi trabajo, pero también fue muy difícil porque entonces antes mi único estrés era que vieran mi video. Ahora mi estrés era que vieran mi video y que diera plata al video. Entonces, claro, cuando tú ya dejas de hacer las cosas porque simplemente es tu hobby, sino porque esperas un resultado, dejas de disfrutarlo. Y eso fue lo que me pasó. Los 2 años lo hice por puro placer. Después de esos 2 años llega esta campaña y yo creo que como 4 años después llega esa campaña y ese último año esa campaña no se volvió a repetir. O sea, ningún cliente volvió a salir así. Entonces todo el tiempo mi pensamiento era, todo mal, lo estoy haciendo mal, esto como da de plata y yo no puedo hacer plata, no sé cómo se hace, estoy perdiendo el tiempo. Ya mi mente estaba en hacer plata y creo que cuando ese es el fin último, te pierdes la oportunidad de buscar cómo impactar más y mejor la vida de otros. Claro, porque uno empieza también como a restringirse un poquito, Sí, ¿cierto? Como a dejar de ser un poco uno para hacer lo que la empresa o la marca está pidiendo y eso sí, es muy complejo, total, porque no te empiezas como a identificar tanto. exacto. Nos contabas ahorita que cuando dejaste Brújula de la Moda ya estabas con tu pareja, Sí. ¿cierto? Yo quiero saber cómo, pues, porque no sé mucho del esposo. Yo sé que ahora sí trabajan juntos, pero no sé de sus inicios. Cómo él era también para él, como estar con una persona que se dedicaba todo el tiempo al mundo digital. Es que a él también le ha encantado desde siempre. O sea, cuando yo estaba empezando, él también tenía un canal con su novia de ese momento y hacían retos y hacían bromas y él también tenía sus redes sociales y demás, pero digamos que no era su proyecto de vida como en el mío. Lo que pasa en ese momento es que yo tenía también una agencia digital que, claro, como las redes no me daban plata, pues entonces yo dije, voy a montar una agencia, le hago a las empresas lo que yo hago, pues porque mi marca personal no da plata, pero siempre mi sueño fue vivir de mi marca personal. Y en ese mismo momento él tiene como una crisis profesional porque él estudió administración para ayudarle a su papá en sus negocios, pero realmente no tenía ni voz ni voto ahí, entonces no sentía su realización materializada. Y yo le digo, muy recién casados, renuncia, o sea, ahí vemos cómo hacemos, tú renuncias y te vienes a trabajar conmigo. Me dijo, no, yo no sé hacer nada, o sea, yo soy administrador de empresas. Y yo, no, pues a mí me renunció el diseñador, aprenda a diseñar. Él me dijo, no, ¿cómo así? Y yo te enseño lo básico, yo sé lo básico de Photoshop, lo básico de Illustrator. Y fue hermoso porque yo siempre digo que Chris es un genio que no lo empoderaron chiquito, porque él todo lo que empieza a hacer lo hace súper bien. Yo le enseñé lo básico de Illustrator, le enseñé lo básico de Photoshop y le enseñé lo básico de Final Cut. Y en 3 meses ya todo el mundo quería era que Chris le diseñara, que Chris le editara los videos, que Chris hiciera absolutamente todo. Y se convirtió en el creativo detrás de mi marca personal y ahí fue que empezamos a trabajar juntos. Es que me causa mucha curiosidad porque en pareja, todo este tema como el mundo digital, si la pareja cero que le gusta,
se puede conflictuar y Sí. muchas personas dejan de empezar como en este mundo precisamente porque a su pareja no le gusta. Ujú. Pero mira la importancia de ser pareja, ser par y de algún modo pues como apoyarse en los proyectos, porque mira que pues también tú le estabas dando como ese empujón, como, hey, no es solamente la parte administrativa, hoy también puedes aprender algo nuevo. Sí, de hecho yo siempre digo, o sea, Cris es el administrador, yo soy la comunicadora, se supone que él debería tener ese rol pues administrativo y matemático y yo más el creativo y estamos invertidos, o sea, yo me encargo de mandar facturas, cobrarle a los clientes y él se encarga de la parte creativa. Y ha sido un proceso muy lindo porque hemos crecido un montón juntos y, y siento que fue ese apoyo de quiero dejar todo y él me decía, no, construye a Tati Uribe y él me decía, me siento frustrado en mi trabajo y yo le decía, no sé cómo vamos a hacer, no sé cómo vamos a pagar todo esto, pero renuncia a tu trabajo. Y creo que haber podido empezar ambos desde cero, literal, porque si bien yo ya llevaba un proceso, yo, pues Tati Uribe Tati Uribe es la cara, pero el 50% es Cris. La expansión de mi legado y de mi propósito y de lo que quiero compartir con el mundo es gracias a que Cris un día me dijo, pues habla de lo que quieras y ya está, y ahí vemos cómo resolvemos. O sea, siempre nuestra idea de vida es ahí vemos cómo resolvemos. Y obviamente a veces no es tan chévere porque hay errores financieros que hay que solucionar después, pero siempre hemos vivido con la certeza de que vamos haciendo lo que nos gusta. Y al principio teníamos agencia digital y nos angustiamos de trabajar con clientes canzones que llamaban los domingos a las 11 de la noche, que nos trataban mal, porque finalmente uno atrae ese tipo de clientes. Y él me decía, no, ya, termíneles el contrato. Y yo me acuerdo, primer aniversario, yo ya estaba a punto de dar a luz y estábamos en Santa Fe de Antioquia en una piscina y un cliente me empieza a tratar todo mal. Y Cris me decía, ya, cancélale el contrato. Y yo, no puedo, ¿con qué voy a pagar los pañales de este niño? No me importa, pero ante todo la dignidad, cancélale el contrato. Y yo, no, yo no puedo, no importa que nos traten mal. Literalmente me obligó y me dijo, ya, o sea, le dices que no le trabajas más. Y así con cada momento siempre ha sido, si tú estás incómodo, sal de ahí que miramos cómo resolvemos. Y ese miramos cómo resolvemos es que cada vez que algo no nos gusta, pasamos a lo siguiente, siempre con la idea de que lo primero es que estemos bien y felices con lo que estamos haciendo. Y como consecuencia ha venido el éxito económico, afortunadamente. Amén. Una de las cosas muy lindas que ustedes comparten en redes sociales es como todo el tema familiar, Sí. que incluso, no sé si mensualmente o semanalmente, también hacen como una reunión y organizan como las finanzas, los sueños. Y quiero saber un poco, yo sé que queremos saber cómo en familia han podido organizar como esos momentos para compartir, disfrutar, pero también trabajar juntos, porque también para muchas personas puede ser un poco difícil trabajar con la pareja. Bueno, yo siempre he creído que Cris y yo tenemos dos empresas y somos líderes de dos empresas, Grupo Agudelo Uribe y la familia Agudelo Uribe. Y tenemos clarísimo que la empresa principal es la familia y que Grupo Agudelo Uribe puede estar pasando por una crisis, pero la familia tiene que estar sólida y que Grupo Agudelo Uribe puede necesitar tiempo, pero el tiempo principal lo necesita la familia. Yo siempre cargué con mucho miedo por el dinero, como el miedo a la pobreza ha estado muy presente dentro de mí y eso me hacía trabajar en exceso, demasiadas horas. Pero al mismo tiempo yo me había hecho la promesa de estar presente para mis hijos, entonces al principio de mi primer hijo era una contradicción permanente, como es que yo me prometí que iba a ser una mamá presente, pero ahora no lo estoy cumpliendo porque creo que mi hijo necesita un futuro muy próspero y abundante. Entonces un día me pregunté, ¿y por qué no las dos? O sea, ¿por qué siempre nos piden elegir? Porque siempre o eres muy exitosa a nivel profesional o eres una mamá súper abnegada, pero no las dos. Yo quiero ser las dos, que tengo que trabajar en mí para lograr las dos. Y trabajaba 16 horas al día, me sentía súper mal como mamá, me sentía muy culpable, sentía mi salud muy deteriorada y siempre estaba en esa sensación de me falta algo, o sea, no sé qué, pero me falta. Cuando me hice esa pregunta, ¿por qué no las dos? Empecé a tomar pequeñas decisiones. La primera decisión fue, no voy a trabajar 16 horas, voy a trabajar 4 y me voy a dar una semana a ver qué pasa, a ver si esto se cae. Cuando me doy cuenta, trabajo 4 horas
y todo está bien y puedo hacer lo mismo. Lo que pasa es que hacía un montón de cosas adicionales porque mi valor estaba en trabajar duro, y como mi valor estaba en trabajar duro, necesitaba mostrarle al mundo que sí estaba trabajando muy duro y que todo era muy difícil y que tenía que sudarme gota a gota cada centavo, porque ahí estaba el aplauso de mi papá, de mi mamá, la alegría de mi mamá diciendo: ay no, es que la niña no te contesta porque está muy ocupada. No, no estoy ocupada, estoy jugando en el parque con mis hijos, pero no te quiero contestar, ¿cierto? Cuando empecé a pensar en cómo podía hacerlo así, me encuentro con un montón de teorías de productividad hermosas. Por ejemplo, una de ellas dice que el 80% de tus resultados viene del 20% de tus esfuerzos, y me dediqué a documentar dónde estaba mi área de genio, o sea, en cuál 20% yo podía dedicarme, me podía entregar a eso para conseguir más resultados. Luego entendí que no todas las tareas eran importantes, que muchas las podía eliminar y que no iba a pasar absolutamente nada. Y así fui como construyendo ese horario que yo quería tener. Además, hacemos educación en casa con nuestros hijos y dije, bueno, ¿cómo quiero construir la vida de mis sueños? Pero siento que la gente se va a la vida de los sueños de quiero este yate y este carro y esta casa. Yo dije, ¿cómo sería mi rutina soñada? O sea, cada día de mi vida, si fuera un sueño, ¿cómo sería? Y lo diseñé levantándome a las 4 de la mañana para dedicarme a meditar, escribir en mi diario, orar, hacer ejercicio, estar con mi esposo, luego tener el inicio de la mañana para acompañar a mis hijos, luego en la mañana que ellos pudieran estar en casa con su profesora hasta la 1 de la tarde y yo me pudiera dedicar a trabajar, y luego en las tardes, a partir de la 1 de la tarde, ser la mamá que siempre quise ser. Y lo empecé a hacer así como testeo, sin pretensiones. Y se logró sin afectar absolutamente nada y aumentando la facturación 1200%. Y con eso dije, pues esto es lo que yo quiero que la gente aprenda, que no sienta que su vida es simplemente producir dinero, sino que puedes producir muy buen dinero sin perderte experiencias maravillosas de lo que tú quieras, o con tus hijos, o con tu esposo, o viajando, o meditando en el Tíbet, yo no sé lo que quieras hacer, pero que puedes convertir tus pasiones en tus hobbies, en parte de tu estilo de vida regular, sin entrar en una mentalidad de escasez, de me voy a perder plata, oportunidades y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, ya teniendo ese tiempo, pues cada tarde para mí son una alegría con mis niños, lejos del celular, de responder WhatsApp. Tengo los viernes no trabajo, entonces los viernes por la mañana que ellos están en clase salgo con Cris, hacemos clases de tenis, hacemos nuestro análisis de mapa de sueños. Y para mí es una vida en propósito porque puedo mezclar mis dos pasiones, como yo desde mi parte profesional puedo hacer una contribución social que me mueve. Mi propósito de vida es mostrarle a las personas que sí pueden tener una vida increíble, auténtica y muy feliz, y que pueden utilizar un negocio como un vehículo financiero importante. Pero por otro lado, este gran deseo de cultivar una familia sana mentalmente, con presencia, que yo pueda comer con mis hijos mirándolos a los ojos, teniendo lejos del celular, y que vean en mí una mamá que estuvo ahí y que también construyó una empresa y está perfecto, pero que estuvo ahí. Yo siento que eso es muy valioso y de pronto lo estamos perdiendo un poquito de vista. Si alguien quiere empezar hoy con esa mentalidad, ¿qué es lo primero que debería hacer? Revisar sus creencias. Yo creo que nos han vendido la idea de que podemos elegir un solo camino. ¿Y por qué lo veo? Porque esa era mi creencia y porque en los comentarios lo veo. Entonces, TikTok, por ejemplo, es una red social donde yo pongo un fragmento de una conferencia y el fragmento se viraliza y empiezan los comentarios. Claro, seguro eras millonaria, pues qué problema vas a tener, montar un negocio para ti debió ser muy fácil. Y yo, o sea, 5 años sin recibir absolutamente nada, pues yo no sé si te parezca fácil porque a mí no me pareció. Siempre se cree que cuando una persona se siente tan plena en la vida, viene desde un privilegio particular que para otros es inexistente. Y yo creo que el único privilegio que hoy yo tengo por encima de una persona que se crea sin el privilegio es la idea de que yo puedo reprogramar cualquier creencia. O sea, yo ya sé que si hay algo que me incomoda es porque hay una creencia anclada a esa incomodidad, pero que como creencia se puede modificar. Si yo hoy siento que la vida es muy dura, yo hoy mismo digo, esto es una creencia, entonces voy a trabajar en pro de modificar o alterar esa creencia. Pero siento que hoy
si una persona quisiera empezar con cualquier idea, porque no tiene que ser trabajar 4 horas como yo, puede ser cualquier idea, es entender cuáles son las creencias que no me permiten alcanzar ese estado de plenitud que yo quiero y empezar a trabajar esas creencias, entendiendo esto es realmente cierto. ¿Quién me dijo esto? ¿Por qué esa persona se veía favorecida de explicarme esto? En mi caso, el tema de dedícate al trabajo de forma desmedida, aunque descuides a tu familia, me venía muy del mundo. El tema de no seas tan profesional y dedícate solo a tus hijos, me venía muy de mi mamá. El tema de si tienes mucha plata, pierdes a tu familia, estaba muy ligado a mi papá. Eran sus ideas del mundo y en ese momento eran funcionales para ellos y con mucho amor creyeron que iban a ser funcionales para mí. Pero agradezco mucho esas ideas, ahora yo tengo la capacidad de escribir mis propias ideas, la tengo yo y la tenemos todos. Y como tenemos la capacidad de escribir esas propias ideas y construir nuevas creencias que nos empoderen, tenemos la capacidad de construir la vida de nuestros sueños. Hay que darnos la oportunidad de desaprender. Total. O sea, venimos con un montón de cosas aprendidas, pero siempre podemos modificarlas. Sí. Y es muy importante cómo me siento yo, ¿cierto? En estos días hablaba, este fin de semana incluso, hablaba con mi familia, Sí. precisamente de la incomodidad que me genera como que toda la creación de contenido, para mí, todavía no sea remunerada como lo espero. Sí. Pero también les decía, para mí no es una opción hoy irme a un trabajo tradicional, porque no lo siento así, ¿cierto? Y eso puede ser un mundo entero para la familia, para los amigos, incluso para mí. A veces no lo comprendo, pero siempre es como hacerle caso también a esa luz que te dice que no lo hagas o que sí lo hagas, porque ahí precisamente es donde se pueden modificar las creencias, ¿cierto? Ahí, Tati, a mí me parece importante que hablemos, que me parece que puede ser muy soñador. Las mamás que te siguen al principio no entienden y puede ser como un mundo, como así que trabajas 4 horas. Y quiero que nos cuentes un poco cómo es esa rutina, o sea, qué haces en esas 4 horas para poder ser productiva. Bueno, hay pilares fundamentales, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago es cuidar de mí. ¿Por qué? Porque yo estoy en función de otros todo el día. Entonces yo necesito mandarle a mi cerebro de que yo soy prioridad, de que yo ya me cumplí y que ahora estoy lista para ocuparme del mundo, ¿sí? Mis hijos, mi esposo, mi comunidad, mi equipo de trabajo. Entonces hago mi rutina de la mañana, de 4 de la mañana a 7 de la mañana y ahí despertamos a nuestros hijos, nos bañamos, nos organizamos, desayunamos juntos y empieza mi rutina de trabajo. ¿Qué es muy importante para mí? Trabajar por bloques, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba haciendo ese proceso de documentar cómo es que iba a ser esta gran utopía de bajar 16 horas a 4, yo lo que hice fue documentar qué cosas son súper importantes dentro de mi empresa que hago yo, ¿sí? Ojalá algún día va a llegar el momento en el que mi empresa no dependa de mí, pero todavía eso no pasa. Entonces, yo lo documenté y me di cuenta que tenía actividades que se podían agrupar. Por ejemplo, las labores administrativas se tenían que agrupar, la grabación de contenido se tenía que agrupar, la edición de contenido se tenía que agrupar, la parte creativa, todo el trabajo en mi membresía. Entonces yo empiezo a listar todas las actividades, me quedó una lista larguísima y luego empecé a subrayar de colores las categorías similares para agruparlas el mismo día. Todo esto porque detrás hay una teoría que explica que cuando nosotros saltamos de una actividad en otra con muchas diferencias, nuestro cerebro necesita al menos 25 segundos para reenfocarse. Incluso de responder un WhatsApp y luego irme a responder un correo, al ser actividades distintas, mi cerebro necesita otra vez enfocarse. Entonces yo teniendo esa teoría dije, necesito tener foco en cosas similares. Y empecé a trabajar a través del trabajo por bloques. Entonces los lunes solamente me enfoco en preparar el contenido y en la parte administrativa.
Los martes solamente me enfoco en ventas, entonces ahí estoy haciendo prospección de mis clientes empresariales, mando propuestas, tengo reuniones. Los miércoles solo grabo, entonces ahí grabo para YouTube, grabo para el podcast que tengo con Chris, grabo para Instagram y saco fragmentos para TikTok. Luego el jueves solo me dedico a Atajo al Éxito, que es mi membresía. Damos una clase y el resto estoy en optimizaciones y el viernes no trabajo. Luego me quedaron unas tareas y yo dije, estas tareas, ¿qué nivel necesitan? ¿Cierto? Porque muchas veces tenemos este ego de, ay no, eso solo lo puedo hacer yo. Y si lo pudiera hacer otra persona, esa persona sería demasiado costosa, yo no la puedo pagar. Yo vi esas tareas y yo me di cuenta que necesitaba una persona más en mi equipo. Salgo al mercado laboral a entender cuánto se estaba pagando por este cargo, pregunto siempre cuál es tu expectativa salarial y me doy cuenta que la expectativa salarial era algo que yo podía pagar y que si yo lo hiciera valdría muchísimo más porque mi nómina en mi empresa es mucho más alta, entonces estaba perdiendo plata. Contratamos a esta otra persona y así fue que diseñé trabajar de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esas tareas que te quedaron por resolver, ¿de qué se tratan? Era principalmente cosas muy operativas, entonces por ejemplo yo me demoraba un montón. Yo publico 2 veces al día en TikTok, una vez al día en Instagram, una vez cada semana en mi canal de YouTube y una vez cada semana en el podcast de En la Casa Hablamos. Entonces, subir el contenido a YouTube me quitaba un montón de tiempo. Subir el contenido a TikTok me quitaba un montón de tiempo. Escribir copies me quitaba mucho tiempo. O sea, un montón de cositas que se necesitan porque finalmente mi negocio es muy de tráfico orgánico, entonces principalmente necesito tráfico orgánico y crear mucho contenido para seguir logrando lo que he venido logrando y mucho más. Entonces era muy de eso, sobre todo también el tema que entendí era que le decía que sí a muchas cosas y detrás de eso sí era el miedo a perderme oportunidades. Entonces me leí un libro que me encantó que se llama The Joy of Missing Out y siempre creemos que hay un FOMO, ¿cierto? The Fear of Missing Out, ese miedo a perdernos cosas. ¿Qué tal si más bien sentimos dicha a perdernos cosas? Yo me di cuenta que tenía muchas reuniones para un montón de cosas que yo no quería hacer, pero que decía sí por miedo a perder contactos, por miedo a perderme oportunidades, por miedo a salir del radar. Y un día dije, si mi sí más grande son mis hijos, si mi sí más grande es mi tiempo para mí, pues voy a encargarme de decirle no a todos para decirme sí a mí. De todo lo que cuentas, uno podría pensar, Tati tiene la vida demasiado estructurada, muy ordenada, o sea, cada paso, pero estoy segura que hay una parte de ti, de tu esposo y tu familia en la que son personas supremamente relajadas, divertidas, sí. Y quiero saber de esos momentos, o sea, un sábado y domingo, ¿qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta comer? ¿A dónde van? ¿Cómo tú también descansas de esa planeación? Yo tengo planeación hasta la 1 de la tarde. Después de la 1 es pura espontaneidad, porque finalmente yo siento que tengo un rasgo psicorrígido, entonces yo necesito tener una parte, yo siempre llamo mi parte legalmente rubia, ¿cierto? Como la película, o sea, yo pienso mucho, me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta hacer planes de ejecución, mi vida está perfectamente organizada en Notion, pero pues por paz mental necesito mis momentos legalmente rubia. Entonces, después de la 1 de la tarde no hay planeación. Un día podemos estar sacando el colchón de la cama para brincar con los niños en la sala, otros días podemos ir a cine, otros días nos podemos quedar comiendo crispetas en el balcón, otro día podemos estar en el parque de la unidad buscando grillos. No hay plan después de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que ahí sí empieza el plan para dormir, ¿cierto? Los fines de semana tampoco hay plan. ¿Qué nos gusta mucho? O por lo menos me gusta mucho transmitirle a mis hijos el disfrute de las cosas simples. O sea, yo siento que uno de los grandes retos de mi vida ha sido sorprenderme y maravillarme con un atardecer, con un árbol, con una ardilla corriendo. Y a veces se sintiera como que lo maravilloso de la vida es irte a Bali o irte a las Maldivas y yo no quiero que mis hijos crezcan pensando que eso es lo maravilloso de la vida. Entonces procuramos mucho salir a la naturaleza para que puedan encontrar maravillas en cosas muy simples. ¿Qué es lo que más disfrutas tú cuando estás descansando? Tener el amor de mis hijos y mirarlos a los ojos sabiendo que mis necesidades están cubiertas porque mi planificación me lo permitió,
pero que en ese momento donde yo dije, aquí ya soy mamá, aquí ya no soy empresaria, soy realmente mamá y soy realmente esposa y los puedo mirar a los ojos y el celular está en un cajón. Para mí eso es, yo ahí me siento millonaria. La dicha. Sí. Tati, definitivamente para todas las personas que te seguimos, eres un referente de mujer empresaria y tú nos muestras que has sabido cómo defender esos roles, legalmente rubia, familia, esposa, madre, cómo no perderse en ese éxito de las redes porque te ven como un referente. Yo creo que la vida se trata de no creerte ni lo malo ni lo bueno, ¿cierto? La voz externa siempre existe, pero ¿cuál es tu voz interna? Yo procuro que mi voz interna sea siempre muy positiva, que mi voz interna siempre me vea con muy buenos ojos, pero que también esté con los pies en la tierra, para que en el momento en el que los comentarios positivos lleguen, no se me infle el ego y para que en el momento en que los comentarios de odio lleguen, no se me caiga el mundo, ¿cierto? Creo que es eso como primer punto. Luego he entendido que sí me interesa agradar a ciertas personas, pero tengo muy mapeadas quiénes son esas personas. O sea, yo no te podría decir, no me importa lo que digan de mí, no, lo que diga Cris me importa demasiado, lo que digan mis hijos me importa demasiado, pero he entendido de quién me importa esa retroalimentación. He entendido también que mi propósito está en ayudarle a las personas a ver oportunidades de construir una vida maravillosa, pero que hay personas que no están listas para construir una vida maravillosa y que ese proceso espiritual, lo mínimo que yo puedo hacer para respetar la dignidad de ese ser humano es aceptarlo. O sea, hay personas que realmente no quieren expandir su vida, que les conviene estar en sufrimiento, que se siente mucho mejor estar en el papel de víctimas y esas personas son las que van a estar en contra del contenido que yo hago. Y está bien y es aceptable y necesito respetar su proceso. Y he entendido también que en este mundo de redes, que es tan material, a veces se va a perder mucho el espíritu, ¿cierto? Y que a veces yo no voy a ser vista como un ser humano, sino que voy a ser vista como un número y que ese número permite aumentar las transacciones. Entonces he entendido que muchas veces me van a ver como un medio para la transacción. No me enojo por eso, entiendo que vivimos en un mundo material que para algunas personas es importante, pero sé que yo no soy un medio para una transacción. Entonces trato de ser muy clara en entender cuáles son las oportunidades que realmente resuenan con mi propósito y cuáles simplemente me quieren poner como un medio transaccional, y a esas les voy a decir que no con mucho gusto. Tati, un poco para ir cerrando, quiero saber las personas que de pronto te empiecen a seguir, ¿qué encuentran en Tati Uribe? Bueno, Tati Uribe principalmente es un espacio para ayudarle a las personas a escalar sus negocios mientras elevan su calidad de vida soñada. Me enfoco mucho en acompañar a empresarios que sienten que ya están monetizando bien, pero que no sienten armonía en su vida. Hablo más de armonía que de balance. Creo que en el balance hay una utopía. Pienso que sí podemos armonizar un poco más nuestros roles, vivir una vida más plena, próspera y abundante. Y tengo contenido en Instagram, en TikTok, en YouTube. Tengo también un podcast con mi esposo. Pueden encontrar Atajo al Éxito, es mi podcast individual, y En la Casa Hablamos es el podcast con Cris. Tengo una membresía que se llama Atajo al Éxito y esta membresía es con Cris, mi esposo, y aquí lo que buscamos es que los emprendedores puedan seguir creciendo con sus negocios. Por eso enseñamos habilidades de marketing digital, inteligencia artificial, prospección de clientes. Y también tenemos un enfoque que llamamos Conexión Esencial, donde les enseñamos a reprogramar creencias, a mejorar su relación con el dinero, a manejar la procrastinación. Y ahí acompañamos a una comunidad. Ahorita tenemos más de 13,000 estudiantes en el mercado hispano y ese es nuestro propósito y queremos que sea nuestro legado. Tati, ¿todo se hace a través de la membresía o a ti y a Cris como asesores también los pueden contratar? Sí, nosotros tenemos un servicio que es nuestro low ticket, que es la membresía, donde buscamos que muchas personas se puedan alimentar de allí. Ya si desean procesos individuales, entonces también tenemos acompañamientos 1 a 1. Ay, me encanta. Tati, muchas gracias por estar aquí. Siempre terminamos este podcast igual, aunque sin guión, y es con una pregunta que me encanta.
¿Y crees que para tener éxito en la vida o para el solo hecho de vivirla hay que tener un guión, sí o no, y por qué? Yo creo que hay que tener un guión flexible. Entonces ese guión flexible es, pues aquí decía que si llueve, entonces sacamos la sombrilla. No, hagamos la toma mojándonos. Creo que un guión flexible es la clave para una vida feliz porque se necesita planificación, pero también espontaneidad. Ay, me encantó. Hay que abrirse a las posibilidades siempre. Total. Tati, gracias por estar aquí. A ti muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande para toda la comunidad y creo que estás haciendo un trabajo hermoso, que vale la pena seguir adelante y que aunque no llegue la recompensa del mundo material de forma inmediata, yo sé que tú estás recibiendo todos los días recompensa de tu comunidad. Gracias, mire, me hizo llorar. No hay un invitado que aquí no me haga terapia. Ya saben que estamos en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram, @conversaciones sin guión. Gracias por estar aquí. Con todo Gracias, el Tati. amor. A Nos ti. vemos. Mil gracias. Chao. Chao.